Buenos días, España. Con motivo del final de la Segunda República, hoy hacemos un recopilatorio de todo lo ocurrido en este periodo. Como bien sabemos, el 28 de enero de 1930, el general y dictador Primo de Rivera dimitió por falta de apoyo social y por su mal estado de salud. Tras este suceso, el Estado español sufrió unos gobiernos inestables. En primer lugar, el rey Alfonso XIII nombra jefe de gobierno al general Dámaso Berenguer, quien no se inclina ni hacia la dictadura ni hacia un régimen constitucional. A este periodo se le llamó la Vista Blanda. En efecto, me encuentro aquí en San Sebastián, donde se firmó el pacto en 1930, donde por parte de los republicanos se hicieron unos acontecimientos que el más famoso fue el de Jaca. Esta sublemación fue fracasada y los líderes Fermín Galán y Ángel García fueron fusilados. Tras este acontecimiento, Berenguer dimitió y llegó al gobierno Aznar el 18 de febrero de 1931. Este convocó unas elecciones municipales. Estos resultados fueron aplastantes y por parte de los republicanos arrasaron 41 de 50 capitales de provincia, dando a entender el cambio de régimen en el pueblo español. Tras este acontecimiento, Alfonso XIII se parte al exilio y el 14 de abril se proclama la Segunda República. El 9 de diciembre de 1931 fue promulgada la Constitución de la Segunda República Española. A continuación repasaremos las principales características de esta Constitución con Juan Carlos, retransmitiendo desde Madrid. Nos encontramos en Madrid, frente al Palacio de las Cortes, donde se elaboró y promulgó la Constitución de 1931. En primer lugar, la nueva Constitución proclamó una extensa declaración de derechos para todos los ciudadanos españoles, sobre los que se encuentra el divorcio y el derecho a la educación. Otra medida fue el establecimiento de una nueva bandera roja, amarilla y morada. El poder legislativo quedó en manos de las Cortes unicamerales, poder ejecutivo en manos del presidente de la República y poder judicial en los tribunales de justicia. Por último, pero no menos importante, uno de los mayores triunfos de esta Constitución fue el sufragio universal para los mayores de 23 años, otorgando el voto a la mujer por primera vez en la historia de España. El nacionalismo catalán es un movimiento que ha surgido a partir de un movimiento cultural nacido en la Renaissance, el cual quería recuperar el uso de la lengua literaria y cultura. Fue en 1901 cuando empezó a tener importancia política, gracias a la Liga Regionalista, un partido nacionalista conservador. Luego de la dimisión de Primo de Rivera, el Estado catalán se unió a los partidos y organizadores de izquierda para construir Esquerra Republicana de Cataluña. Tras esta proclamación unilateral efímera de la República Catalana, consiguieron un Estatuto de Autonomía en 1932 conocido como el Estatuto de Núria, generando la Generalitat de Cataluña. 2 días después de la entrada del poder del CEDA, gracias a las elecciones generales de noviembre del año anterior, el 6 de octubre de 1934, Luis Companys, presidente de la Generalitat, proclamaba el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El fracaso de esta revuelta deja a mártires como Jaume Comte y Companys o Josep Bencasa. Gracias. A raíz del final de la dictadura de Primo de Rivera, la gran importancia de la religión durante este periodo, han sucedido varios movimientos revolucionarios. Conectamos con Ilenia para que nos informe de los hechos ocurridos. Así es, en la dictadura de Primo de Rivera la Iglesia tenía un peso abrumador en la sociedad, pero durante el periodo de la Segunda República, los republicanos socialistas, que uno de sus principios básicos era la separación de Iglesia y Estado. En Madrid se inauguró el Círculo Monárquico Independiente, lo que provocó que un grupo de exaltados apedrearan en un casino militar y quemaron un kiosco de Diario Católico El Debate. Además, sobre las 8 de la tarde, algunas armerías eran asaltadas y se producían disparos contra la Guardia Civil. Uno de los hechos más destacados y más importantes fue la quema de numerosos conventos, que hoy nos encontramos en Madrid, pero también sucedió en Sevilla, Granada, Málaga y otras localidades levantinas. El 11 de enero de 1933, en la localidad de Casas Viejas, en Cádiz, se produjo un gran conflicto entre las fuerzas del Estado y los anarquistas que ha dejado varios muertos. Conectamos con nuestro compañero en Casas Viejas para saber toda la información. Pues sí, según nos afirman varios testigos, los anarquistas iniciaron su propia revolución la noche del 10 de enero para acabar con el caciquismo de estas tierras. Al enterarse de esto, se reunieron las fuerzas del Estado para intervenir. 2 agentes resultaron heridos. Azaña, por miedo a que se extendiera, mandó al ejército a Cádiz. Nos acompaña un testigo, Daniel. Sí, así fue. El 3 de enero la Guardia Civil, al mando de Rojas, querían fusilarnos a nosotros los ciudadanos, acusados de haber participado supuestamente en la rebelión junto con los anarquistas. Él mismo incendió la casa de Francisco Cruz, conocido aquí como Seis Dedos. Gracias por la información. Tras estos sucesos, Rojas ha sido acusado de asesinar a ciudadanos inocentes, pero él argumenta que seguía órdenes del gobierno, quienes niegan haber dado tales órdenes.
Muchas gracias. Ahora conectamos con Madrid, donde nos contarán los sucesos sobre la dimisión de Azaña. Efectivamente, los rumores sobre la dimisión de Azaña eran ciertos. Hoy, día 8 de septiembre, Azaña ha dimitido. Las causas de la dimisión de Azaña son diversas y varios sucesos que han ocurrido recientemente. Entre ellos se encuentra la atribución de los sucesos de Casas Viejas, que el gobierno y él siempre negaron, pero que causó un grave escándalo en la prensa y en el Parlamento. Otra de las crisis económicas que hay en el país a causa del carácter 29, lo que ha aumentado la conflictividad social y el número de huelgas. Se dice que también se ha visto presionado por las diferencias entre republicanos y socialistas, lo que ha provocado tensiones internas y externas. También a causa de los malos resultados en las segundas consultas electorales, han provocado su dimisión en la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre de este año. Le preguntamos a Alejandro su opinión. ¿Por qué crees que Azaña ha dimitido? Hombre, yo creo que entre lo que sucedió en Casas Viejas y la gran crisis que tiene el país, yo creo que es una... ha tardado demasiado en dividir, o sea, tú sabes. Entre lo de la cantidad de gente que mataron, entre ellos compañeros míos de allí de Casas Viejas, y la crisis que tiene el país ahora mismo, yo creo que son razones suficientes para que decida ese dimitido. La verdad que estoy de acuerdo con él, conectamos con Plato. Tras la dimisión de Azaña, finalizó el bienio reformista y tuvieron lugar unas nuevas elecciones, las primeras en las que pudieron votar las mujeres, pero mejor dejamos que os lo relate nuestro enviado especial. Las elecciones del 33 fueron las primeras en las que las mujeres pudieron votar. La CEDA y el partido de Row consiguieron la victoria con el mayor número de escaños. Aquí tenemos un transeúnte de los que pudo votar. Buenos días, ¿quién votó usted? Bueno, buenos días, yo como la mayoría de mis amigos votamos a la CEDA porque no estábamos muy de acuerdo con el programa de izquierda. ¿Qué piensas de que las mujeres hayan podido votar? Hombre, pienso que ya era hora de que tuvieran un derecho tan básico como es el voto. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos. La izquierda, al contrario, se ha mostrado poco unida y su política de las reformas era poco respetada, como acabamos de comprobar. A ver, ¿cómo queda? Informados de los principales hechos ocurridos en octubre de 1934 en Cataluña y Asturias, debido a la huelga general provocada por el PSOE. Conectamos con nuestro compañero allí presente. En Cataluña, la tensión que existía entre la Generalitat y el gobierno llegó al límite cuando el Tribunal de Garantías declaró inconstitucional la ley de contratos de cultivo. El gobierno se negó a acotar la sentencia. El 6 de octubre, Luis Companys proclamó en Barcelona el Estat catalán y acabó con el encarcelamiento de responsables como Azaña y una treintena de muertos. En Asturias se produjo una alianza entre socialistas y anarquistas. El grito de UHP, Unidos Hermanos Proletarios, entre el 5 y el 12 de octubre. Asturias vivió una guerra civil. El gobierno respondió mandando a la legión dirigida por Francisco Franco, que acabó con la sublevación brutalmente. Finalmente, Lerroux perdonó a las más de 30.000 personas encarceladas. En febrero de 1936 tuvieron lugar las últimas elecciones de la República. Así es, los partidos de izquierda que habían formado una gran coalición llamada Frente Popular habían ganado a los partidos de derecha del centro independiente. A medida que se fueron conociendo los resultados, hicieron un nuevo gobierno llevado a cabo por Azaña. Durante este gobierno hicieron una serie de medidas como el restablecimiento de la Generalitat, la amnistía para los presos encarcelados tras la Revolución de 1934. Sin embargo, hubo tensiones en el país debido a las nuevas medidas tomadas por el gobierno, como la destitución de Niceto Alcalá Zamora, la intensificación incontrolada de la reforma agraria y el deterioro del orden público, que esto provocó dos consecuencias: el derrumbe espontáneo del régimen republicano y el golpe de estado militar. Además, los generales más sospechosos del golpismo de nuestro país fue Franco, Mola y Godet, que han sido destinados a Canarias, Navarra y Baleares. Tras el triunfo de las elecciones anarquistas y comunistas, han empezado a propugnar la necesidad de iniciar la revolución, lo que ha provocado constantes enfrentamientos entre izquierda y derecha. Damos paso a nuestro compañero Juan Carlos para que nos informe con detalles de los últimos hechos ocurridos. El general Mola ideó el golpe y la Jefatura Suprema del Estado se reservó al general Sanjurjo. El plan consistía en conseguir el mayor número de cuarteles para que se pronunciase a la vez por toda España. Eran clave los de Madrid, Barcelona y el ejército africano que estaba dirigido por el general Francisco Franco. El golpe se precipitó unos días antes debido a la muerte del teniente Castillo el 12 de julio y en los días posteriores se sublevaron y asesinaron al líder derechista José Calvo Sotelo. Las tropas de Marruecos se sublevaron el día 17 y al día siguiente numerosos cuarteles lo hicieron, pero la sublevación no logró imponerse en las ciudades principales, Madrid y Barcelona, quedando España dividida en dos
zonas prácticamente del mismo tamaño y dando lugar a una guerra civil.